último bloque de Dimensión Salud y está en el piso la doctora Viviana de Souza Vieira, que es abogada, docente de grado y posgrado en violencia familiar, ha trabajado en el servicio jurídico gratuito del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y ha cursado estudios de género. Y viene exclusivamente a este programa para hablarnos e informarnos sobre violencia familiar, ¿sí? Sí, bienvenida bueno, al programa. Muchas gracias por la invitación, es un placer compartir con ustedes este espacio. Vamos a hablar en realidad más que de violencia familiar, me gustaría hablar de violencia en general. Perfecto. Porque la violencia familiar es una, digamos, de las modalidades de violencia, ¿sí? ¿La sociedad está violenta? A eso íbamos. ¿No? La sociedad está violenta. La Organización Mundial de la Salud define a la violencia como un fenómeno social con características de pandemia. Es decir, que si es de pandemia, están afectados un grupo muy importante de la población. Ahora, si vamos a hablar de la violencia en sí, la violencia nace con el ser humano. A diferencia de lo que son los animales, que ellos tienen agresión, y la agresión es un instinto, la violencia en el humano es una elección. ¿Cuáles son las causas? Bueno, es multicausal. Ahora, para hablar de violencia, tenemos que dejar aclarados determinada terminología de qué es lo que vamos a hablar como violencia. Podemos hablar de violencia en general, o si no, podemos hablar de tipos de violencia y modalidades de violencia. Pero para establecer estos conceptos, primero tenemos que aclarar cómo llegamos a la violencia de género, que es lo que me gustaría tratar en este espacio, que es un tipo de violencia que lamentablemente crece día a día y es una de las violencias más devastadoras y persistentes en el mundo. Es decir, es una violencia dirigida contra la mujer por el solo hecho de serlo, por ser mujer. O sea, no es simplemente el destinatario, es por el simple hecho de ser mujer. Exactamente. A diferencia de lo que sería violencia familiar, que es dentro de un contexto doméstico, pero tanto el agresor como la víctima puede ser un hombre o una mujer. Se cambian, ¿viste? Los roles, de lugares. En cambio, la violencia de género es dentro también del contexto doméstico, pero dirigido solamente hacia la mujer. Es importante también establecer, entonces, si vamos a hablar de violencia de género, una diferencia de lo que es sexo y género, que no es lo mismo. Si hablamos de sexo, estamos hablando de una terminología desde lo biológico. Vos nacés con determinado sexo, hombre, mujer. Después hay grises, pero vamos a lo dicotómico, hombre y mujer. Yo cuando nazco con eso, con esa impronta biológica. Es decir, estoy hablando de lo cromosoma, de órganos, pero si yo voy a hablar del género, ya no estoy hablando de lo biológico, estoy hablando de una construcción social y cultural. Es decir, esos roles o esas pautas que una sociedad en un momento y en un tiempo determinado considera que esas pautas culturales son las apropiadas para el hombre y cuáles son las apropiadas para la mujer. Y esto va cambiando. Porque imagínate, no es lo mismo nuestra sociedad en este momento que la sociedad, por ejemplo, en la polis, cuando Platón nos hablaba, en la República, o en una comunidad aborigen donde hay matriarcados. Eso va a ir cambiando. Son roles. Por eso hablamos de roles estereotipados. Esos roles que dice la sociedad que vos tenés que cumplir por ser hombre o mujer. Por eso vas a escuchar siempre, y la mujer que le gustan las princesas, o es una princesa. Los hombres, viste, siempre están con juegos de guerra, o los hombres son los proveedores, la mujer tiene que quedarse en la casa a realizar quehaceres domésticos. Estas posturas, porque en realidad son posturas que nos han sido digamos, impuestas por la sociedad. Exactamente, pero esto vino a través de generaciones, no es que ahora se nos ocurrió hablar de género, el género siempre estuvo. En realidad viene de Platón. Platón decía que el hombre era racional, en cambio la mujer era emocional. Entonces quería decir que tenía una racionalidad limitada. Es más, hasta Platón decía que la mujer era un embrión que le faltaba cocción. Es decir, por eso salió un ser, ¿viste?, más disminuido. Es decir, llegaba hasta eso.
Ahora, eso lo toma Santo Tomás de Aquino, y entonces después la doctrina social de la Iglesia, llegamos a un poquito más, ¿no? Todo la filosofía tomista, y entonces eso va delimitando los lugares donde se desarrolla la mujer y donde se desarrolla el hombre. Ahora, estos lugares es importante establecerlos porque la mujer quedó dentro de un ámbito privado donde su función es específicamente reproductora y de cuidado, y el hombre eligió o se le impuso un lugar de productor. Es decir, esa producción estaba relacionada con el espacio público. Claro. Entonces, la mujer, al quedarse a realizar esos quehaceres domésticos, queda en cierta medida dependiendo del varón, que es el que sale, es el que provee los alimentos, y dentro de ese coto cerrado, el Estado no intervenía. Claro. A partir de las convenciones de derechos humanos, convenciones internacionales de derechos humanos, se empieza a visibilizar estas problemáticas, sobre todo en Argentina, cuando a través del artículo 75, inciso 22, con la reforma de la Constitución de 1994, nosotros incorporamos al bloque de constitucionalidad la Convención para eliminar toda forma de discriminación contra la mujer. Son unas siglas inglesas que es la CEDAW. Por otro lado, también incorpora, aunque no lo incorpora en la Constitución, es una norma de carácter supralegal, la Convención de Belén do Pará, que es la convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Y es la primera convención que habla que el tema de la violencia de género, la violencia contra la mujer, es una afrenta de los derechos humanos. Porque en realidad con la violencia de género vos estás conculcando derechos tan importantes como la vida, la integridad psicofísica, la sexual, la dignidad de la persona, la libertad. Lo importante es esa recepción en nuestro derecho interno. Nuestra primera norma de violencia familiar fue la ley 24417. No, esa norma nos hablaba de dos tipos de violencia nada más, la física, que es la que todos conocemos, y la psicológica. Belén do Pará incorpora además la sexual. Pero el cambio de paradigma se construye con la nueva ley, que es la 26485, la llamada ley de género. Esa ley de género, que es para prevenir, sancionar, erradicar y eliminar toda la discriminación contra la mujer, y dice en los ámbitos donde ellas ejerzan sus relaciones interpersonales. ¿Qué quiere decir esto? Es mucho más amplio que violencia doméstica. Ahora, el Estado tiene que prevenir también, tiene que sancionar y tiene que dictar normas para poder dar batalla a esas violencias que no sean solamente en lo privado, sino también en lo público. Claro. Bueno, ahí también me quiero meter con respecto al rol que juega el Estado, porque muchas mujeres y también hombres que se ven afectados, que sufren violencia, dicen, bueno, ¿dónde vamos? Vamos a la OVD, que es la Oficina de Violencia Doméstica. Sí. No, allí cuando uno habla con aquellos expertos que están en la oficina, dice, no damos más, no damos abasto, hay muchas mujeres, es muchas las denuncias que se reciben por día, y la verdad que no damos abasto. ¿Cómo tendría que ser, en tu conocimiento, ¿no?, de la temática de género, cómo se tendría que ver y analizar estas denuncias? En realidad lo de la OVD fue un avance, pero importantísimo, pero a nivel del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque la OVD está en la Valle, acá, en la Valle 1220. Perdón. Y el tema es que cuando vos vas a la OVD a hacer una denuncia, lo importante es que te va a atender un equipo de atención, no te va a atender un abogado solamente, sino te va a atender un abogado, un psicólogo y, si es posible, también un asistente social, porque es esa mirada interdisciplinaria que vos le tenés que dar a la violencia. La mujer llega con un problema de violencia, muchas veces vos no lo ves a primera vista, pues si vos no tiene el ojo morado, bueno, en realidad no sufrió violencia. La violencia es mucho más amplia, que eso después me gustaría aclarar un poquito. Y bueno, es contenida también por un psicólogo y muchas veces viene con otras necesidades. Por ejemplo, una mujer que tiene que irse del hogar y no tiene dónde irse a vivir. Si el Estado, a través de políticas públicas, después no la ayuda a través de un subsidio
o de algún refugio o alguna casa alguna específica para que esa mujer pueda ir con sus hijos, lo más probable es que esa mujer vuelva otra vez con el golpeador. Sí. Entonces, la OBD, el tema es que la problemática cada vez, en vez de mejorar, cada vez está empeorando. Y ese es un problema, como yo te decía, multicausal, pero sobre todo cultural, porque nosotros podemos atacar a través de las normas jurídicas y aplicar sanciones, desde ya que fue reformado el Código Penal con respecto al femicidio, y bueno, hay un montón de avances de tipos normativos. Podríamos estar hablando acá de un plexo muy amplio, claro, un plexo legal y normativo muy amplio, ¿sí? Pero eso no alcanza. Lo que hay que erradicar son esos patrones culturales e impuestos desde muy temprana edad. Y patrones culturales que lo han estudiado muchísimos pensadores y filósofos. Por eso se habla del androcentrismo, es decir, tanto la ley o las normas, el mundo en general está visto desde solo una óptica del andros, del hombre, del ciudadano de la polis, porque en realidad viene de ahí, del ciudadano de la polis, donde bajo su mando tenía al esclavo, tenía a la mujer y tenía al niño, que no era cualquier hombre, sino es lo que se llama el arquetipo viril. Ese arquetipo viril que es un modo de conducirse en la sociedad, que casi siempre el arquetipo viril que uno ve es el blanco, es el occidental, es el que tiene una buena posición económica, es el católico. Y ese comportamiento, como es un comportamiento, también lo pueden tener las mujeres. Ojo que también lo pueden tener las mujeres. Bueno, es todo eso que después también incorpora Rousseau con el Emilio, donde se decía que las mujeres tenían que quedarse en el hogar, pero ¿para qué? Los hijos, no solamente, claro, para producir hijos, porque en realidad la mujer se la veía hasta ese momento como un envase, es decir, para producir el hijo, pero también para que cuando nazca ese hijo vos lo tenías que cuidar, le tenías que cocinar, dar de comer todo para darle un buen ciudadano a la sociedad. Entonces la mujer era eso nada más. Claro. Es decir, esa era su función. Pero ojo, eso no cambió, porque mira, tenemos una estadística del INDEC del 2013 sobre uso del tiempo y políticas de cuidado, donde queda totalmente demostrado que la mujer sigue, aunque ha trabajado y ha tenido conquistas laborales, sigue realizando la mayor parte de los quehaceres domésticos y las políticas de cuidado. ¿Qué son estas políticas de cuidado? No solamente cuidar al niño, sino también cuidar a sus padres, a las personas mayores. Claro. En eso ella destina, trabajando afuera, 3 horas más que el hombre. Sí. Entonces, si nosotros no cambiamos y seguimos reproduciendo ese tipo de tareas, porque por ejemplo ahora hasta se está hablando del síndrome de la abuela esclavizada, es decir, que nosotros, las mismas mujeres, perpetuamos esa conducta. Y es por eso que nosotros tenemos una diferencia horizontal con respecto al cuidado y a las posibilidades laborales, y de otra vertical. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Vos debes haber escuchado lo del techo de cristal. Sí. Hay mujeres que acceden a buenos puestos, que son profesionales, que están capacitadas, pero llegan hasta un lugar, más de ahí no pueden subir. Pero la mayoría se encuentra con el síndrome del piso pegajoso. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, la mayoría de las mujeres hacen tareas mal remuneradas, no pueden salir de ese piso, siempre quedan pegadas en él, porque tienen que realizar los cuidados de los niños, y todo eso le complica la situación para conseguir un mejor trabajo. Y después hay otro, es como subirla de las escaleras rotas, se llama, otro síndrome de escaleras rotas. Es decir, una mujer que realmente está preparada profesionalmente y sube escalones, en algún momento se rompen y vuelve para atrás. ¿Por qué? Porque quedó embarazada, porque su padre o su madre se enfermó y yo lo tengo que ir a cuidar, y por lo tanto vuelvo todo para atrás. Entonces, el tema es que culturalmente todavía hay patrones socioculturales muy impuestos, y esos patrones socioculturales es lo que sostienen la violencia de género. ¿Sí? Y para vos, ¿no, Vivi? ¿Cómo tendríamos que avanzar, ¿no? Para hacer un cambio realmente paradigmático, decir, bueno, la mujer también tiene derechos a estar en un buen puesto, a seguir, ¿no? A estar al lado del hombre y ser una asistente, pero también que esté en la misma igualdad, ¿no? Sí, yo que más que asistente no lo diría así, no es asistente, porque la mujer es
una individualidad igual que el otro, porque hasta ahora nos hicieron ver que nosotros somos los otros de un todo, pero el todo es siempre ellos, nosotros quedamos afuera. Entonces, en realidad, que cada uno puede cumplir funciones, yo creo que podemos cumplir todo tipo de funciones. Si a vos te preparan, viste, desde chica, para ser una princesita y que no podés agarrar nada, bueno, depende cómo te van preparando. Hay mujeres que hoy en día son plomeras, son herreras, es decir, un montón de oficios que antes estaban reservados a los hombres. Es decir, el hombre en realidad fue como acorralando a la mujer en el tema laboral y sacándola de determinadas profesiones. Fíjate vos que con la caza de brujas, mira, en el siglo XVII, el hombre fue sacando a la mujer de los saberes de la naturaleza. Es decir, la mujer, ¿qué hacía? Tenía ese saber de lograr o interrumpir un embarazo. Pero eso al hombre no le convenía, porque en realidad el hombre se veía fuera de eso y ese nuevo ser iba a ser productor de trabajo. Entonces, esa casa de brujas, que hay un libro muy interesante que se llama Calibán y la bruja de Silvia Federici, donde te explica cómo llega el capitalismo y cómo saca a la mujer, viste, de esa posición de trabajadora, relegándola a la situación de ser una trabajadora pero sin salario. Ahora, ¿cómo esos patrones culturales los puedo cambiar? Con educación, no hay otra. Es decir, con visibilización. Es decir, hoy en día hay un movimiento de mujeres, hay una ola, distintas olas feministas, estamos hablando ya de casi de una tercera ola, que está empujando todos esos cambios. Estos cambios. Pero yo creo que todo esto tiene que venir desde la más tierna edad, desde cuando vos vas al jardín de infantes, porque si todo esto lo aprendés en la facultad, hay una parte muy importante de tu vida que la perdiste. Sí, totalmente. ¿Entendés? Entonces, lo que a mí me parecía importante es la visibilización de distintos tipos de violencia ahora. Por ejemplo, en el año 2017, es una sentencia firme, fue la primera que condenó la violencia obstétrica. ¿Por qué la mujer hasta ese momento no denunciaba? Primero que tenemos hoy en día una ley. Además de tener la ley, que como yo te decía, la 26485, donde me habla de distintos tipos de violencia y distintos tipos de modalidades, es decir, donde esas violencias se ejercen en el ámbito público, en el privado, en el doméstico, en el institucional, en el mediático, en la libertad reproductiva. Son un montón de tipos de violencia y modalidades, no solamente como estábamos acostumbrados, violencia física, quizás psicológica y sexual, ahora está mucho más amplio. El tema es que tardamos tiempo en que la sociedad se diera cuenta que eso también era una violencia. Porque que la mujer cuando iba a parir se quejara, estaba mal, porque tenemos un mandato bíblico que dice la mujer tiene que parir con dolor. ¿Dónde sacaron que la mujer ahora tiene derechos en el momento del parto? Lógico que además de la ley de violencia doméstica tenemos una ley de parto humanizado y derechos del paciente. Lo importante de todo esto como cambio de paradigma, que hoy en día tenemos también una comisión que elabora sanciones a las violencias de género, que es la CONSAVIG. Ahora, fíjate vos que la mayor cantidad de denuncias por violencia obstétricas son a sanatorios privados. Sí, es verdad. Sanatorios privados y a obras sociales donde se paga muchísimo. Sí, de obras sociales de renombre. No estoy hablando del hospital público. Mismo esta sentencia que yo te digo de Salta, es una sentencia contra una clínica privada. Una clínica privada donde si vos ves la defensa de los médicos, de los obstetras, de los enfermeros, vos te das cuenta que no tenían ni idea de lo que es una perspectiva de género y no habrían leído nunca la ley de parto humanizado, porque dejaron a una mujer que estaba por parir coronando su bebé con las piernas abiertas durante un montón de tiempo, y con dolores, y le decían, bueno, a ver, tiene que esperar,
Es decir, pasaba el tiempo, no la llevaban a a la sala de partos porque había llegado en una emergencia. Le traen el bebé con un nombre distinto y en un horario distinto del que lo tenían que traer. Sí, ya desde el vamos iba la mal. dejan sola, por lo tanto el esposo no pudo acompañarla porque uno tiene derecho con la ley de parto humanizado que tener el acompañante y elegir el acompañante que tener. Violaron todo tipo de normas, pero en ningún momento lo reconocieron. Era natural hacerlo. Entonces esa sentencia es importante porque lo que trata de lograr es que se den cuenta primero que falta esa preparación en género y lo que hace es tratar de lograr que a través de protocolos y a través de cursos, que todo el personal y el Ministerio de Salud y todo tengan esa mirada de género, esa perspectiva de género, porque la mujer está sufriendo. Claro. Por eso te digo, era un tema que la mujer sufre o no sufre. Bueno, es tu problema. Claro. A ver, vos quisiste tenerlo. Sí, vos sabés que ahora me haces acordar, así resumiendo, que hicimos una entrevista en algún momento a una investigadora que proponía, ¿no?, investigar el género dentro del ámbito sanitario, y surgía de sus resultados que no había tampoco médicas en determinadas especializaciones y especialidades. Eso viene, mirá lo que te dije, ¿te acordás cuando te comenté lo del capitalismo y todo eso? Se fue corriendo el tema de la medicalización y todo, digamos, el estudio de los conocimientos médicos que los tenía la mujer, fue pasando al hombre, pero el hombre desde una posición hegemónica, es decir, que te dice cómo parir, que si tenés que sentir o no sentir. ¿Cuántas mujeres van a hacer un estudio? No, nena, no pasa nada, no te duele. ¿Cómo sabes vos que te duele o no si vos no tenés útero, no tenés trompa de falopio? ¿Cómo podés saber eso? ¿Entendés? Es la mirada de uno, nada más, desde ese andros, de ese arquetipo viril, que establece una norma de conducta que tiene que ser para todos, pero en eso somos diferentes, en lo genital, nada más. Claro. Vivi, la verdad que se nos está acortando el horario y nos tenemos que retirar, pero la verdad que fue un placer tenerte aquí. Para mí también fue un placer. No, es un placer tenerte aquí en este programa. La verdad que hablar sobre violencia familiar, y no solamente, sino desde el género, desde la violencia en general. La verdad que es un placer, y por supuesto invitarte nuevamente porque nos han quedado un montón de temas. Nos falta la económica, nos falta la mediática, nos falta un montón de violencias. Entonces, la verdad que muchísimas gracias por venir. No, muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado. Sí, bueno. Muchas gracias. Aquí estaba la doctora Viviana de Sousa Vieira, es abogada, docente y por supuesto una precursora y avanza con el tema de violencia muy fuerte allí en la Facultad de Derecho. Y próximamente va a estar editando un libro sobre adopción. Proceso de adopción, que lo vamos a presentar en los próximos días en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y también quiero comentar esto, ha escrito un artículo muy bueno sobre trasplantes y el proceso de adopción. ¿Sí? Trasplantes y adopción. Muy, muy lindo, porque la verdad que no encontramos profesionales que quieran dedicarle a trasplante, así que te lo agradecemos y también lo recomendamos a todos aquellos que estén escuchando y viendo este programa. Muchísimas gracias. Así que bueno, muchas gracias a todos los que nos están escuchando, nos están viendo a través de las redes sociales, y nos vemos el jueves que viene a las 19 horas por Sónica Más. Y gracias a Ale, que nos estuvo acompañando durante todo el programa. Adiós.